Qué tristeza cuando por una mala asesoría, por un error de forma, perdemos un juicio en algo tan importante como es una corte de inmigración aquí en Estados Unidos. De eso vamos a hablar el día de hoy, pero primero quiero recomendarte, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Kaloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourred.com, aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Kaloyero, que es Tourred. Por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Kaloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Qué importante es una cita ante una corte de inmigración y un juicio en una corte de inmigración. Qué importante hacer las cosas correctamente, porque a veces se pierden los casos por lo más básico y lo más elemental. Vamos a hablar de eso el día de hoy con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios. Bueno, todo bien y aquí estoy contento porque ya dentro de un mes vamos a saber quién es el nuevo presidente o presidente de los Estados Unidos, así que muchas personas han venido a mi oficina preguntando justamente sobre temas de corte de inmigración, casos de asilo, de TPS y qué es lo que va a pasar dependiendo de qué candidato vaya a ganar. Pero bueno, vamos a pensar que todo va a salir bien y que con el favor de Dios va a ser la persona correcta. Sí, la verdad es que nuestra comunidad de inmigrantes está preocupada por el tema, porque es bastante complicado la posición de uno y de otro candidato. Jesús, yo creo que en este tema de ir a un juicio en una corte de inmigración, y discúlpame que sea yo la que aporte el primer tip, ¿no? Yo creo que lo más importante es la responsabilidad, y te voy a decir porque en estos días recibí un mensaje de una persona a quien a través de una carta Sale una Vida estuvimos ayudando, etcétera, que dice que bueno, que él perdió la cita en la corte para su caso de inmigración, y que lo ayude. Y la verdad, yo me molesté porque le dije, mira, tú puedes perder cualquier cosa en este país, pero no una cita ante la Corte de Inmigración. Tienes que hacer lo que sea por llegar a esa cita. ¿Qué opinas Sí. tú de eso? Sí, estoy 100% de acuerdo. Y desafortunadamente hay muchas personas en nuestra comunidad que le dan malos consejos legales y hasta le dan ese miedo, le ponen temor a la gente en cuanto a sus audiencias delante de un tribunal de inmigración. Y una audiencia, o sea, es el chance que tiene una persona para poder resolver su estatus aquí en los Estados Unidos. De hecho, muchísimas personas de nuestra comunidad, de hecho, estoy seguro personas que nos están viendo entraron por la frontera de los Estados Unidos, han sido procesadas y están pronto a tener que asistir a audiencias de inmigración, o en otros casos personas que entraron legalmente pero por alguna razón u otra terminaron en un proceso en un tribunal de inmigración. Entonces, ese es el chance que tiene toda persona para poder resolver su caso. No quiere decir que siempre se vaya a ganar un caso en el tribunal de inmigración, pero sí es un chance para poder arreglar su situación, porque de lo contrario, el dejar de ir a una audiencia asegura que una persona vaya a tener una deportación en ausencia y eso no es algo que la persona quiera tener. ¿Qué pasa en una corte de inmigración? En un tribunal de inmigración, ¿qué es lo que ocurre? Todo comienza por medio de una notificación de comparecencia que se llama el NTA, Notice to Appear, y es ahí cuando se le deja saber a los solicitantes o a las personas que van a ir a su corte que tienen que comparecer al tribunal, les dice en qué fecha, en qué hora, y bueno, tiene toda persona el derecho de ir representado por un abogado. Eso es algo opcional porque bajo las leyes de inmigración no hay una obligación del gobierno de tener que ofrecer ayuda legal, pero sí se le permite a la persona traer al solicitante o al aplicante, poder traer su propio abogado. Y bueno, después de esa notificación, por lo general, las personas tienen dos audiencias, una audiencia general y después, o lo que llaman la preliminar, y después la audiencia final, que es cuando se decide el caso. En la preliminar es simplemente acto de comparecencia. Al solicitante se le pregunta su nombre, su apellido, dónde vive, y ya después el abogado es el que termina hablando y discutimos temas preliminares a la audiencia final.
que si de qué se va a tratar el caso, si nuestra intención es desestimarlo o no, si vamos a tener testigos para la audiencia final, cuáles van a ser los alegatos principales, ese tipo de cosas. Pero ya es en la audiencia final donde las personas tienen que estar ya preparadas, toda evidencia tiene que estar ya sometida, y es allí cuando el juez y el fiscal van a hacerle preguntas al solicitante para determinar si él o ella es elegible al amparo que está buscando en inmigración. En esas audiencias, ¿quiénes participan, Jesús? Está el juez de inmigración, que lógicamente es el que decide el caso. También está el fiscal, y el fiscal tiene un papel bien interesante, y también cambia, digamos, el rol de ese fiscal dependiendo mucho de la administración. Hay administraciones que son más flexibles, por lo tanto los fiscales tienen a ser más flexibles en cuanto a desestimar los casos o permitir que el solicitante obtenga su perdón, obtenga su amparo, o no dan muchos problemas al respecto. Y bueno, también se ve lo contrario dependiendo de la administración. Pero el trabajo del fiscal es tratar de ver si hay alguna inconsistencia, si hay algún problema en lo que es el caso del aplicante y si hay alguna oposición. Y entonces eso es algo que el juez va a tener que considerar. Siempre al final del caso, o casi siempre, los jueces le preguntan al abogado fiscal, le dicen, bueno, ¿y cuál es su posición al respecto? Si los abogados fiscales dicen no tenemos ninguna posición, simplemente usted puede tomar la decisión, entonces los casos son mucho más fáciles de ser aprobados. Pero cuando no es así, es cuando se complica. Entonces es bueno tener el abogado fiscal a favor nuestro o al favor de la persona que esté en un proceso migratorio. Y bueno, también está el traductor, la persona o el intérprete, mejor dicho, que también es un papel importante porque tiene que saber cómo traducir bien lo que está diciendo el solicitante. A veces tenemos expresiones en nuestros países que es bien difícil traducir esas expresiones, y yo he escuchado un sinfín de cosas en las cortes de inmigración, como traducen literalmente a veces los dichos que decimos en nuestros países. Pero bueno, hay que estar pendiente de que haga un buen trabajo. Y también los testigos, van a haber testigos dependiendo del caso, y lógico el solicitante, que es la persona que está buscando el amparo en la corte. ¿Cuánto puede durar un caso ante una corte de inmigración, Jesús? Hay casos que han durado años. Por lo general un caso dura aproximadamente un año, año y medio. Pero hemos visto casos, sobre todo muchos solicitantes de asilo que están entrando recientemente al país, que le han puesto sus primeras audiencias para 2027, 2028, lo que quiere decir que son casos que van a durar muchísimo tiempo. Pero uno de mis consejos principales es que las personas aprovechen ese tiempo. Estén en un caso en la Corte de Inmigración, o sea, un caso quizás donde están esperando un asilo, que usen ese tiempo a su favor para buscar otros amparos migratorios, otras alternativas. Como hemos hablado muchas veces, hay personas que califican a visas laborales, autopeticiones por talentos extraordinarios, visas de talentos extraordinarios o de interés nacional. Hay personas que terminan contrayendo matrimonio con ciudadanos americanos, ciudadanas, residentes legales. Entonces siempre estar pendiente de esas alternativas y usar el tiempo a su favor para que pueda obtener el mejor resultado, que muchas veces no va a ser en una corte. Muchas veces la residencia va a estar esperándole a la persona no en la corte, pero en la agencia de inmigración de UCIS. Entonces hay que saber cómo lidiar con todo eso, y lógico que las personas estén bien representadas. Mira, ¿cuándo recomiendas tú, Jesús, que la persona renuncie al caso, que lo desestime en la corte? Cuando no depende de ese caso que tiene en la corte. Por lo menos vemos muchas personas de nuestra comunidad que son solicitantes de TPS y que además de eso no tienen un caso muy sólido de asilo. Entonces, solo en esos casos es cuando yo recomiendo que se desestime el caso de asilo. Ahora, es importante saber que una persona que solicita que su caso de asilo sea desestimado y la corte termina desestimando ese caso, él o ella puede someter otra vez su solicitud de asilo, otra vez con UCIS. A veces las personas dicen, abogado, pero entonces ya yo no puedo aplicar al asilo. Sí lo puede hacer, pero esas son conversaciones que cada persona debe tener de forma muy objetiva con sus abogados, pero lo principal es determinar si vale la pena continuar o no en la corte, y si no, si vale la pena simplemente quedarse con otro estatus legal o volver a aplicar al asilo por medio de la Oficina de Asilo de Inmigración.
¿Qué opciones tiene el inmigrante en cuanto a amparos legales para presentarlos en una corte de inmigración, Jesús? Sí, todo caso es diferente, pero por lo general vemos opciones como lo es la ley de los 10 años, personas que han estado 10 años aquí en el país y tienen familiares americanos o residentes legales, pueden calificar una ley que les permite obtener la residencia por eso, o sea, demostrando que tienen buen carácter moral, demostrando que siendo deportados eso puede causar un sufrimiento muy grande y extremo a un familiar cercano americano, residente legal. También tenemos, bueno, casos de asilo, tenemos casos de visas juveniles, casos de personas que han sido víctimas de crimen o casos de personas que son elegibles a una petición laboral o una petición conyugal por medio de una pareja, pero esto ya tuviera que hacer por medio de inmigración. Esto, la Corte por lo general, cuando la persona califica eso, permite que el caso sea desestimado para que ya el solicitante pueda resolver su caso con inmigración. Y cuando el juez niega el caso, ¿qué es lo que hay que hacer, Jesús? Si esa es la pregunta que tienen todo el mundo, todos los días me preguntan las personas, abogados, pero si hacemos esto, ¿qué pasa si el juez? Y esa es buena pregunta y me lleva, bueno, voy a responder la pregunta y me lleva a un punto. Hay personas que piensan que el tener un caso automáticamente eso va a llevar a una orden de deportación. Y eso no es así. Para que un caso llegue a esas alturas de que hay una orden de deportación, un solicitante, un aplicante, un inmigrante tiene que pasar por varios procesos. O sea, va a tener varias oportunidades para poder exponer su caso, ver otras alternativas. Y aunque ganar un caso no es garantizado, sí se le va a dar varios chances a una persona de poder legalizarse. Ahora bien, ¿qué pasa si todos esos chances ya se han usado y la persona simplemente ya llegó al fin, no se puede hacer nada? El juez emite una orden de deportación. Ahora, con esa orden de deportación, los solicitantes tienen 30 días para apelar esa decisión. Si apelan a tiempo, entonces esa orden de deportación no entra en efecto. El solicitante puede quedarse legalmente en el país, aplicar a permisos de trabajo, estar legalmente en los Estados Unidos, esperando una decisión. Si es favorable, continúa su caso. Si no es favorable, tiene otro chance más para poder aplicar a una apelación en este caso. Entonces, pueden haber situaciones donde aún en la apelación se pierde el caso. Sin embargo, una persona teniendo una deportación y si cambia sus circunstancias en el futuro, supongamos ahora la persona, no sé, se casa con un ciudadana americana, es elegible alguna visa, es elegible algo, puede solicitar, aún teniendo una deportación, que esa deportación sea eliminada porque ha habido ahora un cambio de circunstancias que permite que el solicitante ahora pueda arreglar su estatus migratorio. Es decir, la clave es que en vez de tenerle miedo a la Corte de Inmigración, se vea como una oportunidad, Jesús, ¿no? 100%, es una oportunidad grandísima. Si a las personas les está metiendo miedo, que no vayan, no escuche esos consejos, vaya y vaya bien preparado y bien asesorado, pero la idea es defender el caso y ver qué opciones tiene allí en la corte. Bueno, Jesús, muchísimas gracias una vez más. Gracias, Patricia, un abrazo.